Eh, Sí, Bien decías que esta semana hay una serie de hechos que son muy importantes. Digamos, hagamos un breve repaso. Obviamente mencionaste el tema de la inflación y seguramente vas a hablar sobre la canasta, del costo de la canasta, de la información que releva Centro de Almaceneros, que es un indicador de cómo varían los precios. Y el jueves a las 16 horas, el INDEC va a dar a conocer cuánto fue en definitiva la inflación en el mes de diciembre. Y seguramente nos vamos a encontrar, lo hemos dicho varias veces, por encima del 3%, y esto va a poner en discusión la estrategia antiinflacionaria del gobierno. Pero hagamos un breve repaso de temas importantes que han ocurrido y que van a ocurrir esta semana. Digamos, en primer lugar, que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, bueno, atraviesa por un momento singularmente crítico. Vamos a escuchar discursos a favor y en contra de la política económica. Hemos escuchado y hemos leído el artículo que publicó Joseph Stiglitz, en el cual prácticamente dice, este famoso economista, dice que el gobierno ha logrado prácticamente un milagro si se compara la situación económica con la de 2019. Recordemos que Stiglitz es mentor de Guzmán, del ministro de Economía, y es altamente probable que el ministro le haya pedido que él plantee una mirada sobre logros que ha tenido el gobierno. Quiero decirte una cosa que tiene que ver con este artículo de Stiglitz, y perdón por ser un poco autorreferencial. Hace algunos años, cuando era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, le otorgamos, la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó a nuestra propuesta el honoris causa de Stiglitz y él vino a Córdoba. Todo esto ocurrió a raíz de que él venía a la Argentina. Tuve oportunidad de recibirlo, de compartir con él un día. Yo allí advertí, incluso durante la cena que tuvimos, que él no conocía mucho de los datos de Argentina. Sin embargo, 72 horas después de recibir el honoris causa, veo por televisión que estaba en Buenos Aires saliendo de la Casa Rosada y diciendo que la política económica que seguía el gobierno era muy acertada, la política económica del gobierno kirchnerista. Digo, es claro, y había venido a la Argentina porque había sido invitado por el gobierno. Sí, a veces ocurre con estos economistas muy famosos que obtienen ese galardón, que es el premio que se da en homenaje a Alfred Marshall, perdón, a Alfred Nobel. En realidad se transforma en una especie de rockstar. Una cosa parecida ocurre con Krugman, por ejemplo. Y entonces, eh, si uno lee el artículo de Stiglitz, realmente no es mucho lo que se puede obtener de él, más allá del juicio elogioso, que, insisto, creo que le deben haber pedido. Esto es de una parte. De otra parte, uno puede encontrar artículos tan sesgados como este, pero en el otro sentido. Por ejemplo, notas que ha publicado esta semana Financial Times, donde dice que Argentina, si cae en default, va a ser realmente una catástrofe, etc. Pero digo, estamos en la negociación del fondo, entonces discursos a favor y discursos en contra, y dentro de los cuales también tenemos que incluir las opiniones del presidente de la Nación, diciendo que el fondo nos quiere imponer un programa y que nosotros nos resistimos, etcétera. Digo, forman parte, creo yo, del clima de la negociación. ¿Qué es lo concreto? Dejemos de lado las palabras. Lo concreto es que Argentina presentó al fondo, al staff del fondo, algunas propuestas. El ministro Guzmán hizo una presentación conceptualmente muy interesante para conocer la mirada que tiene el ministro sobre el tema de la deuda, pero en esa presentación, que insisto, vale la pena revisarla, en realidad no hay números, ¿eh? No hay claro. una precisión sobre cómo se va a seguir un programa que haga que el fondo acepte darle un crédito de facilidades extendidas a la Argentina para que Argentina con ese crédito, a medida que va recibiendo los desembolsos, va pagando el stand-by caído que tiene desde la gestión que obtuvo la gestión de Macri. Entonces digo, no hay muchos números. Ahora, eso nos permitió advertir, yo diría dos cosas. Una que nosotros habíamos señalado en un programa anterior, cuando dijimos que en realidad lo que el fondo le iba a pedir era un plan antiinflacionario, pero además un sendero fiscal, le llamamos nosotros. Es decir, bueno, ¿usted cuándo va a llegar
a resolver o equilibrar las cuentas públicas. Y bueno, y ahí está el punto en el cual hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque mientras el programa del Ministerio de Economía de Guzmán dice, bueno, en 2024 vamos a equilibrar, perdón, en 2027 vamos a equilibrar las cuentas, el fondo dice, no, mire, yo quiero que sea en 2024. Y el otro tema que entonces apareció es el hecho de qué puede suceder si Argentina finalmente no arregla. Nosotros hemos dicho, si Argentina no arregla, la situación va a tender a deteriorar mucho más rápidamente. Y también hemos dicho que creemos que el gobierno quiere arreglar más allá de algunos, digamos, más allá de algunos discursos. Hemos dicho, va a haber un ajuste. El ajuste el gobierno hasta ahora lo ha realizado vía inflación, que le licúa parte de sus gastos, y además ahora toma una medida que creo que habíamos mencionado el programa pasado, que podía llegar a ocurrir, y es que subió la tasa de interés. Ha Sí. subido la tasa de interés de la política monetaria y todos sabemos que eso puede tener un efecto negativo sobre el nivel de actividad. Si Argentina creció casi 10% o aproximadamente 10% el año pasado, pero ya nadie piensa que este año pueda crecer más de 2,5, 3%. Y eso sí, obviamente, es un problema para un programa que cree que va a ir resolviendo esta situación tan compleja que tiene sobre la base del crecimiento más que sobre la base de la austeridad. Allí hay una dificultad. Mientras tanto, Ricardo, el tiempo corre rápido, ¿eh? En marzo Argentina Sí. no va a poder hacer frente a eso y tendrá que pedir a lo mejor una prórroga si sigue discutiendo. Y hay un gran interrogante sobre cómo evolucionan las reservas. Si bien el Banco Central en esta última semana pudo comprar, pero y el Central obviamente con al final del primer trimestre vamos a tener los ingresos de las exportaciones del sector agrícola, pero bueno, estamos caminando y yo diría eh, negociando contra el reloj. Ujú. Argentina aparentemente, la forma que tiene finalmente de cerrar el acuerdo va a ser ceder un poco en lo del sendero fiscal. A lo mejor no va a decir vamos a alcanzar el equilibrio en 2027, a lo mejor decimos está bien, lo vamos a alcanzar en 2025, supongamos, y el fondo le estaba diciendo 2024. Pero además va a tener que contar, y esto lo dejo para consideraciones tuyas, con un visto bueno, digamos, del Tesoro de los Estados Unidos, del presidente Biden. Y Sí. aparentemente nuestras relaciones internacionales son tan poco previsibles, diría yo, que en ese terreno da la impresión que nos va a costar trabajo. El canciller Cafiero tiene como función tratar de explicarle a los Estados Unidos que Argentina es un aliado confiable para tratar de que Estados Unidos, el principal accionista del Fondo Monetario, dé su visto bueno para cuando el staff del fondo acuerde un programa con Argentina y eso sea elevado para su tratamiento en el board, eso allí tenga el voto favorable del principal accionista, que son los Estados Unidos. Pero bueno, veremos cómo sigue. Mientras tanto, a nivel internacional tenemos buenos precios, esperemos que tengamos buena cosecha a pesar de los problemas de la sequía, pero además tenemos que mirar con cierto cuidado qué es lo que sucede con la tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa de política monetaria, la tasa de referencia de la Fed, del Banco Central, digamos, de Estados Unidos, porque ha salido justamente un artículo del Fondo Monetario en el cual dice que como Estados Unidos es probable que adelante el momento en que aumente la tasa, la Fed, y eso va a golpear a los emergentes. Y ni qué hablar a la economía argentina, que además está mucho más frágil que otras economías emergentes. Pero bueno, veremos eso. Esperemos llegar a marzo con un acuerdo cerrado, esperemos tener buena cosecha, en fin, esperemos que además la pandemia se transforme en una enfermedad, el COVID, más parecida a las enfermedades anuales de la influenza, etcétera, que a los problemas que trae, porque además nos está trayendo problemas para la producción, habida cuenta del ausentismo que provoca en las fábricas y en los comercios. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Ricardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.